A continuación, trabajamos entonces la clase 2, que se denomina competencias de lectura y escritura, pero aquí ya vamos a hablar es de los criterios del Ministerio de Educación Nacional y del ICFES. Es decir, entramos a un paradigma distinto al anterior. En la primera clase veíamos el paradigma del sentido de lo humano, del lenguaje como una expresión humana, válida en cualquier sistema de expresión, y en este momento vamos a entrar ya a lo que nos toca, que son las pruebas del ICFES. Entonces, en ese sentido, pues vamos a mirar cuáles son las competencias y qué es eso de las competencias. Para ejemplificar un poquito, voy a utilizar un cuento que aparece en uno de los documentos del Ministerio de Educación Nacional, acerca de hablar de diversas lenguas. Dice: una mañana, un gato estaba parado frente a la entrada de una suculenta ratonera. Miau, 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 decía. Desde su casa, el ratón le respondía: yo sé que estás ahí, gato bandido, y no voy a salir. Al ver que el ratón no salía, el gato decidió marcharse. Pasaron unas horas y el ratón, desde la ratonera, oyó el ladrido de un perro. ¡Wow! 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 Pensando que el gato se había marchado por la presencia del perro, el ratón decidió salir de su ratonera. Silbaba y caminaba erguido y contento. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando, en un 2x3, el gato estiró sus dos manos, abrió sus garras y lo atrapó? Entonces el temeroso ratón le dijo: gato, ¿qué pasó con el ladrido del perro que oí? ¿Acaso eras tú? Y el gato, sonriendo, le contestó: claro, era yo. ¿No ves que hoy en día el que no hable 2 idiomas se muere de hambre? Entonces, ¿nos morimos de hambre? De pronto sí, o de pronto no. Supuestamente esas competencias son para que no nos vamos a morir de hambre, para que nos evalúen y podamos seguir adelante, en primaria, en tercero, en noveno, en 11, y luego en la universidad, saber pro, saber profesional, y luego saber para otros estamentos, para lo internacional, para la globalización, y siempre vamos a estar así como los ratoncitos con el gato ahí encima. Entonces nosotros también tenemos que aprender cómo funciona esto de las competencias. Entonces el Ministerio de Educación Nacional indudablemente va a hablar de las competencias como el sentido de la significación, desde la morfología, de la sintaxis, desde la semántica, de la pragmática, pero tiene establecidos unos parámetros que los organiza el ICFES de la siguiente manera. Establece esas competencias como, las clasifica como 3: interpretativas, argumentativas y propositivas. La primera, las competencias denominadas interpretativas, ahí lo que interesa es que un estudiante, o bueno, una persona que va a ser evaluada, no tiene que ser un estudiante, que esa persona que va a ser evaluada sea capaz de identificar, por lo menos de hacer una pequeña traducción de lo que nos está diciendo ese texto. Esa traducción tiene que ver con que conozcamos las palabras que nos están nombrando ahí, que conozcamos, no solamente que conozcamos qué significan, sino que estemos familiarizados con ellas en diferentes contextos, según el que nos están indagando, que tengamos algunos sentidos de esas palabras, que podamos también parafrasear o comprender otra expresión que se asimile a al enunciado que tienen ahí. Entonces dice así: la interpretativa es la constitución de los diversos sentidos que circulan en los textos. La interpretación no debe entenderse como, comillas, captar el sentido asignado por el autor a un escrito, cierra comillas, sino como una acción caracterizada por la participación del lector en su construcción. Ahí dice que no es captar el sentido asignado por el autor,
pero si lo analizamos bien, sí nos están pidiendo un sentido. Entonces, de todas maneras, nos están pidiendo el sentido que han establecido, han acordado quienes han realizado la prueba. Hay unos diseñadores de la prueba, hay unos evaluadores de la prueba y nos están pidiendo un sentido. Tal vez el sentido más general de esos conceptos, de esos temas, de esas lecturas que hemos hecho en clase regularmente. Humberto Eco ha definido esa interpretación como un proceso de cooperación regulado por las estrategias textuales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, cooperación quiere decir que yo como lector hago el esfuerzo por entender qué es lo que dice el escritor. Si no hay ese sentido de cooperación, nunca vamos a entender nada o nunca vamos a querer entender nada. Vamos con la segunda, en esta primera, en estas competencias interpretativas, hay unas operaciones que son las que nos permiten como evidenciar los desempeños en ella. Entonces las operaciones, una de las operaciones es identificar el sentido de las palabras, el léxico. No es como antes que teníamos un listado de palabras y eso le llamaban aptitud verbal, el que sepa más palabras nuevas. No, se trata es de conocer el significado de esas palabras dentro del contexto lingüístico, quiere decir dentro del enunciado que nos están dando. Por supuesto también dentro del semántico, porque si no solamente podríamos decir esta palabra es un sustantivo, cumple la función de, y nos quedaríamos solamente en el análisis de la palabra. Pero cuando comprendemos en el campo semántico, es decir, en la significación, entonces ya le vamos a dar un sentido a esa palabra. También en la pragmática, pero el sentido ya en esta dimensión pragmática, que es cómo funciona ella dentro de ese discurso al que va dirigida esa palabra o ese enunciado, entonces ahí ya pertenece a unas competencias más críticas, más argumentativas y propositivas. Entonces, en primer lugar, una operación es identificar el significado de las palabras. Si no conocemos esas palabras, podemos intentar adivinar qué quieren decir o contextualizarlas, pero tal vez eso no nos dé resultado. Definir un concepto. Conocer la palabra es una cosa, definir el concepto es poder ya interpretarla dentro del enunciado y en otros contextos. Comparar una situación. Entonces nos dan un enunciado y nos dicen, quiere decir que, yo puedo comparar, yo puedo decir, esto equivale a, o sea, crear algunas analogías. Identificar, otra operación es identificar información explícita en el texto. Lo mínimo que podemos hacer para cumplir con ese desempeño en las competencias interpretativas es identificar la información que está ahí encima en la superficie del texto. ¿Qué quiere decir eso? Hacer la traducción de lo que dice ahí. Si nosotros no entendemos eso, nos pueden hacer cantidades de preguntas, pero no vamos a poder pasar de la competencia interpretativa. Y en último lugar, una operación que es muy importante es la paráfrasis, o sea, la capacidad de construir otra proposición que me diga de manera similar lo que está diciendo el autor o en este caso lo que se dice en el enunciado. Entonces decirlo de manera similar. Paráfrasis es una operación discursiva que significa para al lado de frasis, la frase, al lado de la frase. Entonces yo digo algo, yo emito, aquí estoy haciendo paráfrasis, yo digo una frase, entonces yo puedo cambiarla por yo emito un enunciado, aunque eso tiene un significado distinto, pero tiene un sentido similar. Las otras competencias son las competencias argumentativas, así fue como las clasificó el ICFES. Entonces dice que la competencia argumentativa, dice, es una acción contextualizada que busca explicar las ideas que articulan y dan un sentido al texto. Así, el estudiante, el lector,
no argumenta desde un discurso previamente elaborado, sino en razón de las ideas expuestas en el escrito, las cuales actualizan sus saberes respecto al tema abordado. Actualizar quiere decir poner todos mis conocimientos previos al servicio de la lectura que estoy haciendo. Entonces, por supuesto, aquí no estamos hablando de un lector ingenuo, sino de un lector ingenuo. Aquí no quiere decir tonto, sino ingenuo quiere decir pues que desconoce ese tema. Yo también soy ingenua en algunos temas que desconozco, en muchos temas que desconozco. Entonces, ese lector ingenuo no podría llegar a mostrar su desempeño en unas competencias argumentativas. ¿Por qué? Porque él necesita saber mucho del tema, debe tener unos conocimientos previos para poder comprender este nuevo tema. Entonces, actualizar quiere decir eso. También aquí es importante haber leído diferentes autores para confrontar. Se llaman argumentativas justamente porque yo, si soy capaz de cumplir con ellas o si he desarrollado esas competencias, soy capaz de construir argumentos, soy capaz de dar razones, de decir por qué doy un punto de vista, desde mí, por supuesto desde mi mirada del mundo, pero apoyada en lo que dicen otros autores. Un ejemplo de esto es lo que yo hago al iniciar. Entonces yo comienzo diciendo, en este momento entramos en un paradigma distinto. Esa sería mi enunciación. Yo digo eso, pero ¿distinto a qué? Distinto al anterior, al que vimos en el tema anterior. Entonces yo lo que hago es contrastar los dos paradigmas para poder indicar que tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre lo que es la lectura y la escritura, o la comprensión y la producción discursiva en general, que es mucho más humana y mucho más espontánea y más real, y el otro paradigma que es ya la normatividad, lo que nos toca hacer. ¿Cuáles son mis argumentos? Mis argumentos son mis experiencias, que me ha dado resultado el cuadrito de las dimensiones de la comprensión, que me ha dado resultado el texto de Bolívar, de Antonio Bolívar y los otros, desde la investigación biográfico-narrativa en educación, que me ha dado resultado mi experiencia pedagógica en el aula, por supuesto. Entonces, esos son los espacios, los lugares desde donde yo puedo argumentar. Entonces, aquí no solamente es el texto, sino el contexto. Yo soy capaz de decir algo frente a una situación, pero tengo unos elementos de juicio para poder llegar allá. También en estas he clasificado unas operaciones que se llevan a cabo. Entonces, una de ellas es inferir algunas ideas del texto. Como dice Humberto Eco, no todo está dicho en el texto, sino que uno cuando lee identifica que hay algo que no está dicho. Eso que uno identifica que no está dicho ahí, se intuye, pero sobre todo si yo tengo un conocimiento previo, yo puedo llegar a construir la inferencia. Es decir, yo deduzco algo nuevo. Tal vez eso esté entre líneas, pero no está explícito. Entonces yo lo que hago es hurgar hasta sacar esa proposición. Otra operación es identificar la tesis. Cuando yo leo un texto, entonces yo voy a identificar la tesis. ¿Qué es eso de la tesis? Esa es una idea que está completa, una idea que en algún momento yo la digo dentro del texto, así de manera completa, o puede estar difuminada, como disuelta entre las líneas de ese texto. Entonces, identificar la tesis lo logra pues un buen lector que conoce cómo se estructura ese tipo de texto. Tercera operación que se lleva a cabo, reconocer las hipótesis y las variables. ¿Eso qué es? Las hipótesis entonces son esas sospechas que nos empieza a narrar el autor. Él sospecha que algo puede ser de una u otra manera, entonces él nos cuenta hasta el momento en que él no lo haya demostrado, en que él no haya argumentado por qué dice lo que dice, entonces en ese momento, hasta ese momento, todas las ideas que él narra como suyas son hipótesis. Hipótesis quiere decir
que está por debajo de la tesis. Todavía el enunciado o el punto de vista que yo llevo a cabo, que es la tesis, todavía no está sustentada. En ese momento se convierte en una hipótesis. Pero cuando ya hay unos argumentos y se sustenta con lo que dicen los otros autores, entonces ya concretamos. Las variables, que son desde qué lugares, desde qué contextos, desde qué teorías, desde qué perspectivas, enfoques, desde qué autores, desde qué filosofías, de qué disciplinas, desde dónde estamos diciendo eso, porque eso indudablemente transforma también la interpretación de ese texto. Y en cuarto lugar, otra operación es hallar los argumentos explícitos en el texto. Entonces los argumentos explícitos, como lo decía antes, es poder identificar que no sea solamente mi voz, sino la voz de qué autor. ¿Cuáles son esos argumentos explícitos que yo he realizado aquí en mi discurso oral? Entonces yo he utilizado de manera explícita autores. He utilizado entonces un texto desde la investigación biográfico-narrativa en educación, he hablado de Humberto Eco. Entonces ahí detrás de ellos yo los utilicé fue para hablar de qué era lo que pensaban ellos y por supuesto si yo los estoy enunciando aquí es porque también pienso eso. Continuamos. Las competencias propositivas, entonces dice la competencia propositiva es una acción fundada en la interpretación. Se caracteriza por ser una actuación crítica que exige la puesta en escena de los saberes del lector, lo cual permite el planteamiento de opciones o alternativas ante las situaciones o problemáticas presentes en un texto. La propuesta o alternativa está sujeta al contexto creado por el texto. Cuando nos indagan acerca de unas competencias proposicionales en el ICFES, entonces nos están pidiendo es qué tanto sabemos y qué tanto podemos tomar una decisión, podemos plantear una nueva propuesta, por eso se llama propositiva, no tanto por lo de proposición, sino cómo puedo resolver yo algo, alguna situación. Por ejemplo, se presentan muchos casos, entonces se da un caso y lo que tiene que hacer el estudiante es resolverlo. Entonces, no se resolvería si yo no conozco, si ni siquiera entiendo el caso. Yo no he interpretado el caso, yo no tengo argumentos para resolverlo, porque no he estudiado a ningún autor, porque nadie me ha explicado. No necesariamente tienen que ser los libros, puede ser un documental que también viene de información, viene de los libros, pero también viene de la investigación, concretamente de la realidad objetiva. Si yo no tengo esas herramientas, tampoco voy a poder elegir una respuesta acertada. ¿Cuál podría ser la alternativa más adecuada? ¿Cuál podría ser la opción para resolver este caso o esta problemática? Entonces, eso es de lo que se ocupan las preguntas que van a valorar las competencias propositivas. En este caso, he clasificado solamente 3 operaciones, pero muy complejas. Una, tener el conocimiento de varios casos a partir de la experiencia. Si yo no sé qué es comprender un texto en mi salón de clase, yo no voy a ponerme a decir que un estudiante no comprende un texto. O si yo no sé cómo podría ayudar para que él se acercara a la comprensión de ese texto, pues yo no lo voy a poder hacer, no voy a poder resolverlo. Simplemente voy a decir, no sabe. Lo que yo debería hacer entonces, si de verdad tengo estas competencias propositivas, es decir, si tengo alternativas, es analizar el caso, es decir, he pasado ya por unas competencias interpretativas, tomar un punto de vista, y para tomar un punto de vista también tengo que estar parada en un lugar, en un paradigma, que paradigma quiere decir en una posición que tiene todo un sistema de principios de mi vida, los principios de mi vida, de conocimientos en mi vida, de valores o juicios, de ideología y de actividades y actitudes en mi vida. Entonces yo tengo que pararme ahí en ese lugar
y poder defender mi punto de vista. Yo no podría resolver entonces el caso si no hubiera tenido la experiencia de otros casos similares, aunque en contextos diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, esta competencia es más, diría yo, que para los estudiantes de 11 y para los profesores sobre todo. Nosotros tenemos que estar preparados para resolver los casos de la investigación en el aula. En segundo lugar, la primera entonces era conocer varios casos a partir de la experiencia. Segundo, analizar el contexto, entonces hacer una lectura de contexto. Quien no tiene competencia interpretativa y argumentativa no va a poder llegar allá. Tercera operación, identificar la manera, la forma más genérica de solucionar un asunto. Y esta la mencioné justamente porque en las pruebas del ICFES las preguntas tienden a resolver, a hallar la respuesta es en un asunto más genérico, es decir, en lo que pensaría la mayoría de la gente. Aquí no vamos a pensar en la subjetividad, aquí no vamos a pensar en es que yo creo que se puede resolver de esta manera. Sí hay muchas alternativas y hay muchas maneras de resolver los problemas, las situaciones, pero aquí hay una generalidad. Y como se trata de conocimientos, porque aunque en el discurso del Ministerio de Educación Nacional se hable de las interpretaciones de los sentidos, del sentido y de las experiencias, todavía estas pruebas pues seguirán siendo más cognitivistas, pues porque son pruebas masivas, porque se va a evaluar a toda la gente de la misma manera. Además de comprender esto de qué son esas competencias, de cómo las evalúan, aquí también es importante que como maestros, como maestras, conozcamos cuáles son las maneras de hacer discursos, porque en esas pruebas hay unos fragmentos, ahí no hay unos discursos completos, sino que hay unos enunciados. Pero de todas formas, identificar esos enunciados, a qué modalidad pertenecen, también ayuda a responder o a buscar, a decidir cuál es la respuesta más acertada por el contexto en el que se mueven esos discursos. Las modalidades discursivas que nosotros como maestros debemos conocer en cualquier nivel académico se han clasificado según Teun van Dijk, dicen el lingüista holandés, en expositivas, narrativas y argumentativas. Y de alguna manera estas tres modalidades corresponden a momentos de la vida de las personas. Yo las veo como unos procesos. Los procesos, cuando uno escribe un texto de carácter expositivo, entonces lo que tiene que hacer es observar y contar qué observó. En este caso, leer y contar qué leyó. Entonces, cuando nos hacen las preguntas interpretativas, entonces nosotros lo que hacemos es responder según lo que dice en ese texto. Observamos, analizamos lo que dice ahí y respondemos. No, ahí no vamos a incluir nuestro punto de vista, sino que solamente nos limitamos a decir qué dice ese texto. En el segundo grupo, que son las modalidades narrativas, funciona más la subjetividad. Entonces, por ejemplo, cuando hay un texto, un fragmentico de un cuento, un pequeño poema, una fábula, ahí, por ejemplo, sí incide mucho la subjetividad. Entonces, ahí no nos van a preguntar qué pensamos nosotros, porque ahí ya están las 4 alternativas para responder, sino que nosotros ahí analizamos el texto y según algunas expresiones de ese contexto vamos a responder. En el caso de las argumentativas, que son las modalidades donde la función metalingüística, que quiere decir los metalenguajes, es decir, unas operaciones propias de cada disciplina, unos lenguajes que se dan según la disciplina. Si yo estoy hablando de literatura, entonces allí voy a tener que comprender qué es la narración, qué es la narratividad,
qué es una enunciación, pero si estoy hablando, por ejemplo, en ciencias naturales, qué es una célula, qué es la biología. Esos son conceptos que son como estáticos. Entonces esos metalenguajes son necesarios para llegar a esas competencias argumentativas. Pues obviamente es para las personas que han estudiado, el tema en profundidad. Uno de los tipos de textos relativamente nuevos que se mueven en las aulas actualmente, pues yo veo que se mueven es más ahora, son las relatorías. Y esas relatorías, aprender a construir esas relatorías, nos ayudan a fortalecer las competencias de las que habla el ICFES y por supuesto, los propósitos que plantea el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos para lenguaje, en los lineamientos curriculares. Esa relatoría nos permite hacer la sumatoria, como hacer una fusión entre los textos expositivos y los textos argumentativos, porque la reseña maneja un lenguaje inicialmente, la relatoría maneja inicialmente un lenguaje descriptivo y posteriormente la persona da su opinión, eso le llaman reacción intelectual. Entonces es importante que hagamos algunos de estos ejercicios. Por ejemplo, en el salón de clase la profesora, el profesor o un estudiante va a explicar algún tema. Los otros van a intentar escribir o narrar inicialmente de manera oral qué quedó de todo eso que contó el estudiante, el expositor. Entonces después, cuando ya todos hayamos conversado, vamos a escribir, a intentar escribir algunas ideas, y esto se puede hacer en cualquiera de los niveles educativos. Vamos a intentar recopilar inicialmente, hacer la descripción o utilizar esa capacidad no tanto de análisis, de escuchar, de registrar información y luego sí el análisis y el punto de vista. Esta modalidad es importante porque nos permite organizar la información y aquí realmente en las pruebas del ICFES lo que nos piden es sobre todo eso, comprender textos y producir textos para la academia. Aquí no nos están hablando de construir textos o de interpretar textos para la vida cotidiana, para la poesía, para cumplir con una función estética, sino más con una función referencial, que es qué es lo que estoy aprendiendo, cuáles son los temas que vemos en el salón de clase, con una función metalingüística, es decir, cuáles son los códigos de esta asignatura, con una función de pronto un poco más expresiva, pero por parte del profesor, porque pues hay una tendencia a que es el profesor, así como en esta charla magistral, porque pues no estamos interactuando realmente, directamente. Entonces, así como en esta, se centra más la conversación en una función expresiva o expositiva. Bueno, entonces cuando hacemos todo el recuento de lo que vimos, podemos hacer una salida con los niños, con los jóvenes, y que ellos empiecen a contar qué fue lo que observaron. Básicamente es utilizar una estructura, que es la de la relatoría, que consiste en tener una introducción, ¿por qué salimos? Entonces, en la escuela, en el colegio, tal, hicimos una salida de campo, fuimos al ecoparque, Las Garzas, yo pienso en los lugares de acá que son los que conozco, entonces fuimos al ecoparque Las Garzas con el fin de visitar las reservas naturales que tenemos dentro de la ciudad de Cali, con el propósito de identificar fauna, flora, ambientes biológicos allá dentro de ese ecoparque, mirar qué hace la gente cuando llega a visitar un ecoparque de esos. Para eso armamos varios equipos,
Entonces unos visitamos el ecoparque con el fin de mirar cuál es la fauna, otro grupo con el fin de mirar cuál es la flora, otro grupo para mirar el entorno social, cultural, cómo se comportan esas personas en esa visita. Entonces, cuando ya contamos en esa introducción, donde obviamente tenemos que realizar una síntesis, ya podemos empezar a hablar o le vamos a enseñar a estos estudiantes, y nosotros también lo vamos a hacer, a reaccionar intelectualmente. ¿Qué es eso? Bueno, ¿para qué nos sirve esta visita? ¿De qué nos sirve ir a un lugar? Ah, es que perdimos el tiempo toda la mañana o me la pasamos rico. No, es utilizar ese escenario como un objeto de estudio. Entonces la reacción intelectual es decir, ¿qué pienso de eso? ¿Qué pienso? ¿Para qué creo que sirvió esa visita? Luego la textualización, cuando yo ya tengo qué ocurrió, cómo me pareció a mí, entonces me voy a sentar a organizar ese texto. Dentro de ese texto debe haber cohesión, debe haber una adecuación para lo que lo estamos utilizando y debe haber una coherencia. Y si es necesario, pues una bibliografía, en fin. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Ustedes hacen el ejercicio con los niños, ojalá puedan hacerlo a partir de una salida, a partir de un juego, de algo que se realice en equipo. Siempre el trabajo en equipo, el trabajo de la comprensión, el trabajo de la escritura debe hacerse en equipo, con los grupos, porque los niños, los jóvenes, los adultos, todo lo que hacemos es ir enriqueciendo un solo discurso que vamos a construir luego. Dejemos ahí por ahora, por un momento, y luego continuamos con la producción de ese conocimiento. Cuando nosotros decimos entonces que la escritura tiene unas implicaciones, como lo había dicho anteriormente, unas implicaciones cognitivas, es decir, yo tengo un conocimiento para poder escribir, indudablemente es el resultado de algo que yo he leído, que he estudiado, que me han contado y que lo he comprendido. Entonces ahí hay una implicación. La otra es las acciones, cómo yo llego a construir los significados de esas palabras, porque la palabra no significa lo que dice en el diccionario, sino que ella tiene un trasfondo y tiene una cantidad de capas de significados y de sentidos, tantas como experiencias con el objeto o con los objetos que representan esas palabras. Entonces, por eso es importante ese mundo de las acciones también en la escritura. Yo no puedo utilizar las palabras buscando, por ejemplo, en un diccionario de sinónimos y pegar de acá esta palabra para llenar en esta frase. No, yo tengo que analizar cuál es la palabra que se adecua más y eso me lo da la experiencia. Por otro lado, otra implicación muy importante es la afectiva, la dimensión afectiva, el gusto por la escritura. Escribir no es para todo el mundo, como hacer música no es para todo el mundo, como pintar no es para todo el mundo. Por eso Howard Gardner estudia acerca de la inteligencia y entonces establece una clasificación de inteligencias múltiples. Entonces él dice, hay muchas inteligencias, pueden ser lógico-matemáticas, verbales, donde está la lingüística y todo esto, a lo que afortunadamente podemos acceder algunos fácilmente. Está la musical, que es para aquellas personas que fácilmente logran leer esos códigos de ese universo, de las notas musicales. Están las personas que son capaces de discriminar los colores, las tonalidades, todo eso que es cromático. Entonces, y otras tantas, las intrapersonales, interpersonales, o hay otra inteligencia que le llama el natural, que es como no haber leído, no haber estudiado, pero poder resolver un problema. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, hacia donde debemos estar apuntando los profesores, bueno, no apuntando, dirigiéndonos para que no suene tan agresivo,
Hacia donde debemos estar, o más vale construyéndonos con los estudiantes, es hacia la creación, ya no solamente literaria o no solamente escrita, sino la creación de discursos más complejos, tan complejos como los de multimedia, tan complejos como los que nos podemos permitir en esta cotidianidad, que son y que sean válidos en la academia, que estas maneras de hacer de nuestros estudiantes se puedan validar también en la academia como expresiones, así como hay ahorita en la expresión escrita. Entonces tenemos que ir hacia allá, tenemos que poder llegar a evaluarlos desde sus inteligencias, no desde una sola inteligencia, desde dos inteligencias que son las que tienen en cuenta en el sistema educativo, la inteligencia lógico-verbal y la matemática. No, tenemos que mirar y explorar más en esos otros espectros del conocimiento y de la expresión dentro de las aulas para poder llegar a transformar todo ese conocimiento. Si nos centramos en la producción de conocimiento solamente como ese proceso que llevamos a cabo, ahora que les decía de hacer la visita, de ver una película y contarla, entonces María Teresa Serafini, esta autora, nos habla de unos pasos que van a quedar aquí en las diapositivas. Entonces ella dice organizar las ideas y dice ella cómo organizarlas. Entonces dice, primero hay que recoger la información, recoger datos, hechos, ideas, observaciones con documentación de los resultados de cada paso. En segundo lugar, organizar esa información obtenida. ¿Cómo? Agrupándola mediante unas categorías, o sea, unas clases grandes donde quepan otros datos, haciendo unos gráficos, por ejemplo, mapas conceptuales, dibujitos, un collage. Es decir, hay una cantidad de representaciones que podemos hacer carteleras, podemos hacer una obra de teatro y grabarla con una cámara de video, tener todo eso como parte de la información que nos sirve luego para esa producción del conocimiento o para la organización de ese conocimiento que finalmente puede terminar en un texto escrito por todos. Entonces, ahí concretamos este segundo tema. Desde este paradigma del Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, vamos a intentar llevar a nuestros estudiantes hacia una buena presentación de esas pruebas, pero sin dejar a un lado todo el valor humano que hay en ellos y en nosotros. Entonces es en esa interacción donde vamos a construir verdaderamente lo que es la comprensión y la producción de discursos dentro del aula. Dejemos aquí este segundo tema.